¿Qué tal? Buenos días a todos, bienvenidos a esta última sesión de la semana de CD101. Y el día de hoy vamos a continuar con el capítulo 4. El capítulo 5 es muy importante y el 6 también, que son las expresiones regulares. Déjenme hacer algo, déjenme actualizar el repositorio. Hice cambios el día de ayer. Y bueno, pues ya saben, hagan un git pull, por favor. ¿Qué tal? Buenos días a todos. En caso de que tengan colisión, recuerden, hagan renombre en su directorio y hagan un git clone. Les recuerdo la dirección del repositorio. github.com, /cloudevel, /cd101. Y les coloco la instrucción de git clone en el chat. Para que entonces tengamos todos los apuntes actualizados. Muy bien, hubo algunos cambios. Directorios y archivos era el capítulo 4 e incluye jerarquía de directorios, pero como si ustedes pueden apreciar, es bastante grande el capítulo 4, entonces ya lo dividí, terminamos el capítulo 4 y vemos jerarquía de directorios como capítulo 5. Todos los demás directorios se recorrían. Entonces, vamos a continuar con los últimos comandos de directorios y archivos. Vamos hasta el fondo. Dimos ln. Y entonces vamos a ver stat. Stat se viene de estadísticas, statistics. ¿Y cómo funciona? Stat, opciones. De hecho, de este no voy a dar demasiadas opciones, de hecho ninguna. Y una ruta. Y entonces la ruta puede ser un archivo o un directorio y me va a dar información sobre este tipo de elemento. Entonces vamos a crear. Voy a crear el archivo llamado objeto. Y esta celda que sigue. Perdón. La siguiente celda te da la información de este archivo que acabamos de crear. Entonces, si yo tecleo stat objeto, me va a regresar esto, sus estadísticas. ¿Cuál es la ruta del objeto? Su tamaño, los bloques, que es el tamaño físico que ocupa en el dispositivo de bloques, que es 0. ¿Cuál es el bloque en el que está? ¿Qué tipo de archivo es?
Es un archivo regular, es un archivo normal, es un archivo que no tiene características especiales y está vacío. Este es el dispositivo de bloques en donde está conectado. En este caso es uno de los discos virtuales. Este es el inode en el que está, las ligas a las que está relacionado, el acceso, que lo vamos a ver más adelante. Tanto UID como GID es quién es el dueño del archivo. UID es el identificador del archivo, tiene el número 1000 y es OI, y el grupo es también 1000 y es OI. Cuando fue accedido últimamente, cuando fue modificado últimamente, cuando fue cambiado, y este habla de nacimiento. Este prácticamente no se utiliza. Vamos a utilizar otro ejemplo, vamos a utilizar ejemplo 2 que creamos el día de ayer. Este es un directorio. Buenos días, Shendel. Y entonces tenemos que tengo como ejemplo 2, el tamaño, cuántos bloques ocupa. Aquí ya tiene cierto tamaño. Esto está dado en bytes. El inodo, las ligas, la forma de acceso y todos los datos. Y ustedes recordarán que también generamos enlaces simbólicos. Vamos a ver qué nos dices de un enlace simbólico. Aquí, otra vez, tenemos el nombre, pero fíjense, aquí está la flecha que me dice a dónde está apuntando. Ejemplo 1. Si ustedes se fijan, también aquí cambió. Aquí dice directorio, aquí dice regular vacío, y aquí lo dice correctamente. Es una liga simbólica. Si yo tengo dudas sobre cierto archivo o directorio, con stat tengo los datos más, ¿cómo se llama? Pues más extendidos sobre este archivo. Este comando y el que sigue, que es file, nos da información sobre los archivos y los directorios con los que estamos trabajando. Este comando, el comando file, mientras que stat nos da los datos pues generales de dónde se encuentra, cuál es su tamaño, cuándo fue accedido, etcétera, etcétera. File nos dice de qué tipo de archivo se trata. Entonces, por ejemplo, en la siguiente celda describirá qué es objeto. Entonces, si yo te creo file objeto, pues esto es muy aburrido. Dice, bueno, es un objeto vacío. No es demasiado emocionante lo que sucede con este objeto, porque pues no contiene absolutamente nada. Pero ¿qué pasa con objeto 2? Este tampoco es demasiado con ejemplo 2. Así es, son los metadatos del archivo. Muy bien, Alaide, efectivamente. Me dice que es un directorio, simbólico 2,
En este caso me dice inclusive que está rota la liga, porque ejemplo 1 lo eliminé anteriormente. Pero vamos a ver qué pasa con ls. ls es un comando que está en userbin. Este es un ejecutable binario. Esto es un poco más interesante. Elf a 64 bits es como fue compilado este archivo. Utilizando el estándar de Linux Standard Base, es un objeto, está compilado nuevamente a 64 bits para la plataforma Intel, la versión del sistema operativo, si tiene ligas dinámicas, cuál es el intérprete que se utiliza para las bibliotecas, cómo fue construido y para qué versión de Linux. Estos son los datos de cómo fue compilado este archivo binario. Entonces, si ustedes tienen un binario y no saben de qué se trata o si lo pueden utilizar, con file les da la información. Déjenme subir un archivo. Vamos, es más, voy a crear esto en PDF. Déjenme ver si me lo permite. No, creo que no me lo va a permitir. ¿Qué será? Déjenme ver si tengo un PDF por aquí. Bueno, por ejemplo, esta que es... No, está muy grande. Déjenme ver. Este de aquí lo voy a subir. El que dice Rebel Labs. Upload. Voy a subirme esta imagen. Pues tengo imágenes. A ver, ahorita la traigo. En este caso, file, img, cloudlevel.png. Y entonces tengo una imagen que es de tipo PNG, me dice su tamaño, cuál es la profundidad en bits que tiene, qué color se está utilizando y si está interlazada. Voy a subir ahora el PDF. Si ustedes se fijan, tecleé Upload, seleccioné y yo puedo subir de esta manera documentos a mi servidor. Voy a utilizar este de Rebel Labs. Entonces es File. Este es un PDF. Y entonces me dice que es un tipo PDF y la versión de PDF que se está utilizando. Voy a hacer uno más. Por ejemplo, un archivo targz, nada más que este está muy grande. Este de TXZ no está tan grande. Sí, le voy a decir que sí. Por cierto, Shotcut es una buena, este de aquí es un editor de video bastante bueno. Shotcut se llama. Y funciona para Linux. Es un archivo comprimido. Y entonces me dice cuál es el algoritmo de compresión que está utilizando. Entonces, file me identifica
el tipo de archivo que yo estoy utilizando y me describe qué es lo que puede contener. Por ejemplo, aquí me está diciendo el tamaño de este en particular. Esta es una gran ayuda si yo no sé, si por ejemplo llega sin extensión el archivo y yo quiero saber de qué se trata o cómo funciona. Esto, file, me va a dar la información. Y tengo uno más que se llama tree. Este ya lo vimos de alguna manera, lo vamos a estar utilizando. Tree a veces no viene por defecto en una distribución de Linux. Creo que en este caso, en el nuestro, no está. Entonces vamos a instalarlo. Sudo apt install tree. Y tree lo que va a hacer es traerme una estructura de árbol a partir del sitio en donde yo, en donde yo en la ruta en la que yo le indique. La siguiente celda va a tener la estructura de directorios y archivos del directorio actual en el que me encuentro. Entonces le doy tree y me va a tener una estructura en donde me describe eh, la estructura completa de los directorios. Entonces yo tengo donde me encuentro estos directorios, estos archivos, y luego tengo el directorio data. Si se fijan, aquí está el de Rebel Apps que acabo de subir. Y data tiene el directorio 5 que contiene readme. Y también tiene nuevo. Tengo img02 y ahí está sistema operativo.png. 03, inicio PNG, login PNG, man PNG, password PNG. 10, detalle listado. Aquí tengo la imagen de CloudEvil. Y aquí tengo shortcut. Tiene dos opciones principales. Tree. L, en donde yo le puedo definir el número de niveles en los que va a bajar. Y A, que despliega todos los directorios, incluyendo los ocultos. La siguiente celda desplegará solo el primer nivel de la estructura del home del usuario actual. Entonces, incluyendo los archivos ocultos. Y entonces se va únicamente al primer nivel. Si ustedes se fijan, no se va hacia adentro. ¿Qué pasa si yo le coloco aquí 2? Va al segundo nivel y entonces ya puedo ver que aquí en caché están estos contenidos. Esto es complicado. ¿Qué pasa si yo no le coloco el número de niveles? Se va a ir hasta llegar al final. ¿Cuál es el problema? Es que tarda demasiado. Si se fijan, sigue procesando. Me va a tener toda la estructura de archivos del home. Y sigue trabajando y sigue haciéndose cada vez más grande.
Este comando en particular, de manera personal, me resulta muy útil porque me permite conocer exactamente dónde están las cosas si no las encuentro. Sigue creciendo. Hay muchas cosas en el home de este usuario. Y sigue, y sigue, y sigue. Yo les recomiendo que utilicen L3 o L2, no más. Con L1 solamente es este nivel. La siguiente celda trae la estructura del directorio diagonal opt. El fondo musical es de mi perrita. Y entonces este es opt, en donde vive OI y donde está CD101 y también CD101 del día de ayer. La diferencia entre apt y apt-get es prácticamente nula, José. apt es más actualizado, es más corto y es un poquito más fácil de aprender que apt-get. Pero la diferencia es mínima. Bueno, apt es más extendido porque ustedes pueden utilizar apt install o apt search o apt find o apt etcétera, etcétera. Lo vamos a ver más adelante. Esta es la man page de tree. Y este es el último comando. Hay muchos más, pero con esto ustedes ya se pueden sentir muy cómodos. Que es do. Este comando despliega el tamaño que ocupa un directorio en particular. Entonces, lo que va a hacer es, va a buscar el tamaño de cada uno de los archivos del directorio y me va a traer el resultado. La opción medio M me va a traer en megas el resultado. Entonces, esta celda la siguiente celda calcular es pues, el espacio que ocupa el directorio home del usuario actual. Y entonces empieza a calcular, si se fijan, sigue pensando, se ve por todo toda la estructura del directorio y al final sigue trabajando. Calcula primero el tamaño de cada uno de los directorios, de los subdirectorios y termina diciéndome en bytes cuál es el tamaño. La siguiente va únicamente a calcular el tamaño de ejemplo 1. Pero aquí es la parte interesante, en megabytes. Este es un directorio muy pequeño.
Creo que lo eliminé. Ejemplo 2. Y el tamaño es pequeñito, apenas 1 mega. ¿Qué pasa si le coloco guión medio M a este de aquí? El cálculo lo va a hacer en megas, no en bytes. Bueno, ahí va. 634 megas es lo que ocupa el espacio de Homui. Esto es muy útil cuando yo estoy corto de espacio y necesito ver cuál es el directorio que más está ocupando y si realmente lo necesito o no. Tanto TRI como DU los uso prácticamente todo el tiempo cuando administro servidores, sobre todo cuando tengo administradores pequeños. Cuando tengo sistemas pequeños, perdón. Hay muchos más comandos que tienen que ver con los sistemas de archivos. ¿Por qué son tan importantes el capítulo 4, 5 y 6? Como yo les comentaba, Linux y los Unix identifican prácticamente a todo como un directorio o un archivo o un flujo de datos. Este capítulo 4 me permite conocer la manera en cómo yo me puedo mover de manera bastante cómoda a través del sistema de archivos. El siguiente capítulo, que es el 5, me va a decir exactamente dónde están ciertos componentes, tanto de directorios y archivos, como de procesos y de ejecuciones. Vamos a ver. Vamos al capítulo 5, que es jerarquía de directorios. Como lo veíamos nosotros anteriormente, los sistemas, tanto Unix como GNU Linux, cuentan con una estructura estandarizada de directorios. La cual ha sido propuesta por la Linux Foundation, particularmente para Linux. Si ustedes se van a esta liga que tienen aquí, esta es la convocatoria para participar en la conformación de la jerarquía estándar del sistema de archivos. Que es esta de aquí. Ahí. O FHS. Y la especificación puede ser consultada desde esta liga. Y entonces pueden ver la introducción, el propósito, y les dice exactamente qué está en cada una de las rutas. Aquí está diagonal etc,
user share, var lib, var mail, var run, etcétera, etcétera, etcétera. Le dice cuál es la estructura primordial. No vamos a verlo todo. Vamos a ver estas que son las principales. La raíz, bin, dev, etc, proc, sbin, sys, user y var. Hay algunas otras que vamos a ver. Y vamos a utilizar el comando tree para poder explorarlas. El directorio raíz. Este es el directorio principal. De un sistema Unix o GNU Linux. Se utiliza como la referencia al resto del sistema. Esto es bien importante. Cuando yo me encuentro en raíz, yo puedo moverme, ya conociendo exactamente dónde está cada elemento, a una ruta en particular y acceder al recurso de la ruta. Seguramente han escuchado ustedes de los contenedores como Docker y algunos que hayan estado en el tema de sysadmin habrán escuchado de Chroot. ¿Qué es lo que hace Docker? ¿Qué hacen los contenedores? Lo único que hacen es cambiar la raíz. Y entonces de la raíz principal se genera una terminal en donde yo cambio la raíz y entonces tengo una estructura de directorios distinta a la original, pero cambio el control de ese shell en particular a la otra ruta. Conservo los procesos, conservo el kernel, conservo todo lo demás, pero el acceso a los recursos lo cambié de lugar. Es como si yo hiciera un trasplante de cabeza. La cabeza sigue funcionando, pero el cuerpo es distinto. Es una alegoría bastante torpe, pero bueno, disculpen ustedes. Entonces, vamos a ver la estructura de raíz. Esta es la estructura primordial. De esto consta un sistema Linux basado en Ubuntu. Si ustedes se fijan, algunas partes de la estructura son enlaces simbólicos. Bin está apuntando a user bin, lib a user lib y así sucesivamente en algunos de los casos. Home, esto es muy importante, es donde se encuentra el home de cada usuario. En este caso solamente tengo un usuario, que es hoy. Entonces tengo home y solamente tengo hoy. Y este es el home del usuario hoy. Nada más me fui a 2 niveles. Bin. Este viene de una tradición de Unix. Tanto bin como sbin son los directorios en donde se encuentran los binarios ejecutables. Aquí, por eso es bin, son los binarios.
Y entonces tengo apt, apt-get, que era lo que estábamos viendo, add, muchos comandos con los que yo voy a estar trabajando. Debus, def, etcétera, etcétera, du, por ejemplo, aquí está. Vamos a buscar, aquí debe de estar ls. Está ln, está ls. Entonces, cuando yo ejecuto un comando, lo voy a encontrar aquí en bin. Ahora, ese bin es algo parecido. Ese es de secure. En este caso, tengo algunos ejecutables que no son propiamente del sistema, pero que sí me permiten tener algunas aplicaciones útiles. Por ejemplo, si ustedes se fijan, aquí está el ejecutable de Apache y el controlador de Apache. No son fundamentales para el sistema, no son los comandos básicos, pero sí contiene los comandos que pueden utilizarse de manera también cotidiana. Digamos que lo mínimo que ustedes tendrían para que funcionara Linux está en bin y todos los adicionales están en ese bin. No significa que sean menos importantes, simplemente significa que un sistema mínimo solamente va a poder funcionar solo con bin. Pero pues sería bastante inútil en realidad. Si se fijan, aquí tengo iptables, que es el encargado del firewall, y algunos comandos de mantenimiento del sistema. ¿Se entiende la diferencia entre bin y SBin? Ahora, estos son ejecutables. Existen otro tipo de elementos que son las bibliotecas. Estos están en lib y lib64. ¿Qué es una biblioteca? Una biblioteca son archivos ejecutables que van a ser utilizados por un programa. Las bibliotecas también pueden ser compartidas entre otros programas. Una biblioteca, por ejemplo, es la biblioteca de controladores del kernel de Linux. Aquí están las bibliotecas de Apache, de ARPARMOR, de APT, de CGI, que sería bueno, de Git, de la seguridad, de Group, que es el controlador de arranque. Aquí, y la del kernel, este es muy importante. Aquí es en donde yo instalo las bibliotecas que voy a estar reutilizando constantemente. Tanto en lib como en lib64. Me faltó el de lib64. Este es mucho más pequeño y tiene que ver con ciertas bibliotecas de Linux. Es mucho más pequeño. libmodules este es muy importante. Dentro de lib existe este que se llama libmodules. Este directorio contiene las bibliotecas de los módulos del kernel de Linux.
Yo puedo tener, y aquí esto es muy importante, esto únicamente lo voy a platicar. Yo puedo tener diversas versiones del kernel. De hecho, el kernel se está actualizando constantemente. En libmodules, si yo tengo varios kernels, si yo instalé varios kernels, aquí va a estar el módulo para cada uno de los kernels. En este caso, esta máquina virtual tiene un solo kernel, que es el 5.40-29-generic. Este es el kernel con el que con el que está funcionando el sistema. Las bibliotecas están aquí. Si yo le doy 2, me va a traer todos los módulos del kernel. etc. Con este vamos a estar trabajando mucho. Las configuraciones generales del sistema están aquí. ¿Por qué está bien aquí? Bueno, es etc, perdón. Y entonces tengo la configuración de cómo manejo los paquetes. Aun cuando no esté instalado, tengo la configuración de las X, la configuración en caso de que yo quiera añadir un usuario, algunas alternativas a ciertos elementos. Tengo la configuración de Apache. Fíjense bien, en ese bin tengo el binario ejecutable de Apache. En lib tengo las bibliotecas de Apache. Y en etc tengo la configuración de Apache. Aquí está cron, etcétera, etcétera. En etc, si yo necesito conocer la configuración de algún componente del sistema, no le pienso demasiado. Hago un tree diagonal etc y aquí puedo ver dónde exactamente está la configuración de cierto componente del sistema. El directorio diagonal etc es el directorio con el que nosotros, administradores de sistemas, normalmente vamos a estar peleándonos. El 50 o 60% del tiempo vamos a estar aquí en diagonal etc editando archivos. Por ejemplo, este es el directorio de configuración de Apache. Se los voy a colocar en el chat. Y era lo que yo les comentaba. Por ejemplo, me voy a Sites Available. Estas son las configuraciones que yo tengo. Una configuración por defecto y una configuración de seguridad con SSL. Y Sites Enable tiene esta configuración, pero en realidad es una liga simbólica a esta de aquí. Yo puedo tener múltiples configuraciones de diversos sitios en Sites Available, pero solamente en Enable voy a colocar los que Apache realmente va a estar utilizando. El SSL, que está en otro curso, déjenme ver. Ay, ¿dónde está? No, creo que no está en ningún curso de los de Cloud. Bueno, SSL es un protocolo de Internet que me permite cifrar tanto en el cliente como en el servidor las comunicaciones. Significa que si alguien hace algún tipo de vulnerabilidad en algún ruteador y coloca lo que se conoce como un man in the middle, es decir, está escuchando las comunicaciones están cifradas de punto a punto.
aun cuando tenga acceso a los paquetes de datos que se envíen a través de Internet, no los va a poder leer porque las comunicaciones están cifradas. SSL es la base para HTTPS. HTTPS indica que tus conexiones HTTP están seguras por cifrado en un punto y el otro. No sé si queda claro, Francisco. Se cobra por los certificados de SSL. En algunos casos sí. Si te vas con las gentes de, ¿cómo se llama? De Symantec o si GoDaddy, etcétera, etcétera. Pero hay un sitio que es de la Electronic Frontier Foundation que se llama Let's Encrypt. Este sitio, que es que fue creado por estas personas de la Electronic Frontier Foundation, son una organización no lucrativa especializada en libertades y sobre todo en las libertades en Internet. Creó este sitio. HTTPS es cuando aparece el candadito aquí, y puede haber un candadito verde, un candadito gris, etcétera, etcétera. Let's Encrypt les permite a ustedes, de manera totalmente gratuita y obviamente un poco restringida, generar certificados para sus sitios. Todos estos son los patrocinadores del proyecto. ¿Por qué? Porque tanto Google como Firefox y como los buscadores principales rankean de mejor manera a los sitios que utilizan HTTPS. Es más, si tú entras, por ejemplo, este es un sitio mío, utilizando HTTP, HTTP, dos puntos, diagonal, coder.mx. De hecho, sí me hace el reenvío. Yo tengo configurados mis servidores para que reenvíen a HTTPS. Tengo una regla en mi servidor que dice, si tú llegas por HTTP, reenvíalo a HTTPS y cifra la conexión. Y entonces tengo este candadito que dice conexión segura y tengo un certificado de Let's Encrypt que no me costó absolutamente nada. Es gratuito. ¿Por qué? Porque ya se volvió una necesidad tener comunicaciones cifradas, sobre todo cuando nosotros hacemos transacciones. Tengan mucho cuidado. Si no está el candadito y ustedes tienen que colocar datos personales o contraseñas, entonces alguien que esté rondando las redes puede puede leer sus comunicaciones. ¿Por qué? Porque se está mandando en texto plano la información. Entonces, bueno, no es del tema, pero vale la pena que lo conozcan. ¿Alguna duda o comentario hasta el momento? ¿Todo bien? No, Francisco. Una cosa es el firewall y otra cosa son las conexiones de los servidores HTTP. Fortinet es un firewall que te permite a ti abrir o cerrar puertos e identificar patrones de ataque. Para eso, inclusive te da ciertas capacidades de autenticación avanzada. No sé, a lo mejor tienes el Kerberos habilitado o tienes alguna cosa así. Hay varios tipos de seguridad. La seguridad que utilizan los firewalls es una seguridad que tiene que ver con el perímetro de una red o de un dispositivo. La seguridad que te da SSL es la seguridad entre aplicaciones que utilizan el protocolo HTTP. Déjenme ver dónde. Denme un momentito nada más. Creo que es. Aquí en PY 201, ahorita se los coloco. Creo que es este. No, ya sé en cuál. No, es en CloudDevil y es 201.
Este es mi curso de HTML. Aquí donde dice 01 HTML, hay una introducción a Internet, web, HTTP y HTML. Les platico del modelo OSI, de las capas, etcétera, etcétera, y de los protocolos. Si necesitan mayor referencia sobre cómo funciona de manera muy resumida Internet, los protocolos, la capa OSI, etcétera, etcétera, les recomiendo que se descarguen CD201. Y además tiene un curso bastante extenso de HTTP y hojas de estilo. Este curso lo hice precisamente porque hay varias maneras de abordar el tema de HTML y CSS, como diseñador web o como programador web. Este curso es HTML y CSS para programadores de frontend. Los conceptos básicos que necesitan ustedes saber para poder programar correctamente en el front. Y es el requisito primordial para CD211. CD211, que este también está en un 95% de avance, solamente me faltan algunos temas al final. Es un curso de JavaScript basado en ECMAScript. Y si no quieren meterse a esto, este sí está liberado. Este curso ya está liberado en YouTube. Entonces, si quieren saber cómo funciona Internet, cómo funciona HTTP y todo este tipo de cosas, pueden irse a este curso en particular. Es relativamente reciente, fue desde el 24 de octubre de 2019. Eso es lo que va a pasar con estos cursos. Normalmente después de cierto tiempo los libero al público. Y este en particular lo voy a liberar. Yo creo que no voy a dar un curso de Linux en mucho tiempo. ¿Ok? ¿Todo bien hasta aquí? Los archivos temporales van en diagonal TMP de temporal. Y no hay un, este no quiero hacer un trim, ustedes pueden hacerlo, pero la verdad, lo que van a encontrarse es con basura. Todos los archivos temporales se los van a encontrar aquí. Este es el archivo que por lo general yo elimino cuando genero cuando genero mis máquinas virtuales. ¿Por qué? Porque solo ocupa espacio. Son archivos que son desechables, que se utilizan de manera temporal, por eso es TMP, y se guardan aquí. Este que viene es uno muy particular. El directorio var es una especie de directorio de trabajo. Contiene archivos que utilizan las aplicaciones, pero no pertenecen a un usuario convencional. Normalmente yo tengo varios espacios de trabajo. Tengo el espacio de trabajo que es mi home, en donde tengo mis archivos con mis aplicaciones, haciendo cosas en donde yo tengo permisos, únicamente yo como usuario. Y este archivo es el archivo en donde, por ejemplo, puedo encontrarme las páginas donde configuro mis páginas de HTTP para que Apache las pueda presentar. Es el archivo en donde yo, por ejemplo, tengo algunos elementos del sistema. El directorio varlog, por ejemplo,
contiene las bitácoras del sistema. ¿Qué son las bitácoras? Lo vamos a ver un poquito más adelante cuando veamos el tema de flujos de trabajo. Yo puedo tener control de lo que ocurre con cada una de mis aplicaciones a través de una bitácora. Hay una bitácora general del sistema y hay bitácoras para Apache, para MySQL, etcétera, etcétera, en donde yo puedo ver qué eventos han ocurrido durante la ejecución de este sistema. Estas bitácoras se guardan en Barlog. Y entonces tengo la de Apache, tengo la de APT, etcétera, etcétera. Esas son las de los mensajes del sistema. En caso de fallas es este, y así sucesivamente. Y tengo uno general que se llama syslog, que es la bitácora del sistema. Esto lo vamos a ver un poco más adelante. Todas las bitácoras se colocan en Barlog. Bar www es el directorio por defecto para la raíz de Apache. Y entonces ahí es donde yo coloco mis páginas HTML. En este directorio, en HTML, es más, le voy a colocar L2, tengo el archivo index.html. Si instalamos Apache ayer, localhost 8980, y entonces voy a tener esto. Este archivo es este. Voy a hacer algo rápido. Déjenme cerrar algunas cosas. Abro una terminal. Listo. Eliminé el contenido de index.html. Y lo que voy a hacer es crear un documento HTML de inmediato. Entonces empiezo con doctype. ¿Qué es lo que acabo de hacer? El index.html original lo cambié por esto.
Aquí es en donde está la raíz de mi servidor Apache. Es parecido al temp de Windows. El TMP de Linux es parecido al temp de Windows. Y como ustedes pueden ver, var es para utilizar recursos del sistema que pueden ser configurados por un usuario. No es la, perdón, no es la configuración, es el contenido o los elementos básicos que va a utilizar un usuario con el sistema. Ahora tenemos el directorio user. Este directorio contiene directorios y archivos de acceso para todos los usuarios. Y si ustedes se fijan, tiene una estructura muy parecida a la ruta principal. Tiene bin, tiene include, tiene lib, tiene local, tiene sbin también y tiene share. Este de share es muy interesante. Creo que no lo tengo aquí. Ahorita lo vamos a ver. User local es un directorio que contiene recursos que no son de uso generalizado del sistema, pero que sí pueden ser usados por grupos específicos de usuarios. Y también tiene una estructura bin, etc, games, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, cuando ustedes busquen un comando, puede estar en bin, en user bin o en user local bin, dependiendo de quién lo instaló o a quién va dirigido. Dependiendo también de la distribución de Linux, lo van a encontrar en bin, en user local bin o en user bin. Y fíjense lo que ocurrió en el principio. En realidad, lib apunta a user lib. Sbin apunta a user sbin. Y bin apunta a user bin. Aun cuando estamos conservando la estructura que nos dice Linux Standard Base, para evitar estas confusiones, Ubuntu y Debian definen user bin como los sitios únicos y especializados para este tipo de cosas. En lugar de colocarlo expuesto en la raíz, está en user. Y hay un directorio que me gusta mucho, que es user share. User share, perdón, me tiene elementos que los usuarios pueden consumir. Configuraciones de Apache, etcétera, etcétera, las aplicaciones. Pero hay una en particular que me gusta. Si se fijan, donde dice console fonts, son los tipos de letra que yo puedo utilizar. Voy a utilizar L1 porque esto está muy grande. Aquí son recursos que el usuario puede utilizar de forma cotidiana y de manera compartida. Pero este en particular es muy interesante. Doc. Aquí, en User Share Doc, están las man pages de las aplicaciones. Cuando yo tecleo man y el nombre ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama?
del comando, lo que va a hacer es buscar aquí el contenido. Por ejemplo, file. User share doc file. Aquí es en donde yo tengo la documentación de este comando en particular. Este directorio es nuevo, opt. Existen momentos en donde yo tengo aplicaciones que instalo posteriormente. Es para aplicaciones varias. Ahora sí, de no sé dónde ponerlo, colócalo en opt. Entonces ahí se van a encontrar a Mozilla, se van a encontrar algunas instalaciones de aplicaciones propias, cosas por el estilo, que no necesariamente tienen que estar instaladas en los archivos del sistema. Normalmente en opt se instalan aplicaciones que no son propias del sistema, pero que van a ser utilizadas. ¿Qué tengo en opt? Por ejemplo, tengo Gradle, que se utiliza para automatización de creación de binarios con Java. ¿Y qué más tengo? OI. OI es en donde hemos estado trabajando constantemente. Tomé la decisión de colocar OI en opt para no ensuciar el home de OI. Y entonces tengo un espacio en el que puedo ensuciar y puedo tener repositorios y cosas por el estilo de uso constante y que puedo borrarlo por completo y no va a haber ningún tipo de consecuencia. Si yo estuviera utilizando el home de OI, no podría borrarlo todo. Tendría que ser muy cuidadoso y seleccionar qué borrar. Aquí, en el opt de OI, es mi arenero. Aquí puedo hacer cualquier cosa y borrar absolutamente todo y no hay consecuencias para mi usuario. Por eso está en opt. ¿Cómo se cambió el cambio en BI? Es dos puntos WQ. Efectivamente, Carlos. ESC y luego dos puntos WQ y ya. No se preocupen, soy muy rápido con BI, pero esto lo vamos a ver, yo espero que el lunes o el martes. Hay una breve introducción al editor. Es el capítulo 8. Este directorio, el directorio boot, digamos que es el primer directorio al que va a acceder el sistema. Es el directorio en el que se encuentra la imagen del kernel y la configuración de arranque del sistema. Entonces, ¿qué es lo que contiene? Tiene el mapa de todos los controladores del sistema. Tiene la configuración del kernel. También contiene la configuración y los archivos mínimos de group, que es el bootloader por defecto de Linux. Es el que se encarga de iniciar el sistema, de arrancar el sistema. Y esto que tengo aquí es la imagen de inicio del kernel. Tengo una imagen vieja, si se fijan. Y este archivo bmlinux es el general. bmlinux es el kernel tal cual. Es el núcleo completo del sistema operativo y es este de aquí. Este me ayuda a iniciar, tiene lo mínimo para iniciar y el kernel completo está aquí. Todos los módulos, toda la relación de los módulos del kernel están en System Map. Si yo compilara el kernel de Linux a manita,
el resultado, el binario resultante sería System Map y sería BM-Linux. Si yo compilara el kernel, este sería el resultado. Y es más, vamos a verlo rápidamente. Esto que ven ustedes aquí, y ahorita les explico porque fue muy rápido. Esta es la configuración del kernel. Este archivo de texto contiene todos los parámetros de configuración del kernel actual de Ubuntu. Si yo quisiera optimizar el uso del kernel para motivos de velocidad o dispositivos especiales o cosas por el estilo, tendría que editar esta configuración. Cada una de estas líneas es un parámetro de configuración del kernel. Y yo puedo editarlas. Y es el archivo base para la creación de un kernel hecho a la medida. ¿Dónde está? En config 5.4.0-29-genérico. Tengan mucho cuidado con estos archivos. Si los borran, no vuelven a entrar al sistema y tendrán que utilizar el famoso cherroot que les platiqué. Dev, ahorita vienen los directorios utilitarios. Este es el directorio que liga a los dispositivos detectados y configurados por el controlador del kernel. Aquí es en donde yo tengo mis dispositivos. El kernel los detectó y estos directorios apuntan a dispositivos. Como yo les comentaba, Linux es un sistema operativo que todo lo ve como un directorio y un archivo. Lo que ustedes ven aquí es el listado de todos los dispositivos que detectó. SDA es el disco duro. Aquí tengo la salida estándar, la entrada estándar. Esto lo vamos a ver más adelante. Todas las terminales a las que ustedes pueden acceder utilizando Linux. Las terminales son un dispositivo, un generador de números aleatorios. Esto es el driver de VirtualBox de mi máquina virtual. Con esto detecta el sistema que está dentro de una máquina virtual. VGA, etcétera, etcétera. Y por ejemplo, tenemos uno, déjenme ver si está input por aquí. Input, este de aquí. Este es el de dispositivos de entrada. Y entonces tengo eventos y mouses. Aquí es en donde yo detecto los eventos del mouse o de los apuntadores. Este es el que captura los eventos del teclado. Y así sucesivamente. Déjenme ver, creo que es. Déjenme ver dónde está la tarjeta de red. SND es la tarjeta de sonido, por ejemplo. Los SG y los SDR normalmente son los CD-ROMs. Aquí está la memoria. ¿Dónde está? Bueno, ya lo veremos después cuando configuremos la red de manera básica. Entonces, en dev están los dispositivos. En proc
Si en dev están los dispositivos, en proc está el listado de todos los procesos que están corriendo en el sistema en la memoria. Tienen un número. Es el número de proceso. Esto de aquí es cómo se está ejecutando dentro de la memoria un proceso en particular. Cada proceso tiene un identificador. Hay un proceso que es el proceso 1, que es el sistema de arranque de Linux. A partir de aquí se generan más procesos, que también vamos a estar viendo procesos. Y en esta estructura de proc, yo puedo ver de manera gráfica la ejecución de los procesos. Si ustedes recuerdan, trabajamos con CPU Info, que es la información de la CPU. Pero puedo ver cómo funcionan los drivers, el sistema de archivos y todo esto. Hay que tener mucho cuidado con esto. Esto se está ejecutando en la memoria del sistema. No jueguen con este directorio. A este directorio vamos a acceder a través de otras herramientas. Aquí es en donde se generan los procesos. sys. Este es todavía más delicado. Si en este yo tengo los procesos del sistema, en sys tengo la ejecución del kernel. Run, este es un poco más pequeño, me permite ver algunos elementos que están en ejecución. El Apache, el gestor de red. Esto son ciertos servicios que están ejecutándose en el sistema. Vamos a hablar de algunos. Y tengo estos de aquí. Media y Mount, MNT. Como yo les comentaba, todo es un directorio. Si yo quisiera colocar una USB, una memoria USB, o tuviera por ahí un disco adicional que un disco de estos, ahí se me fue el nombre, de un disco portátil, esto no lo detecta al inicio del sistema. Estos dispositivos se conectan posteriormente. Media y Mount se utiliza para dispositivos que pueden ser, que pueden ser, ahí se me fue el nombre, que pueden ser conectados posteriormente. En este caso no tengo nada montado y en Media tampoco tengo demasiado. Si yo conectara una USB, el sistema lo detectaría y montaría, así se llama, montaría la memoria USB y entonces en Media aparecería Kingston, no sé qué tantas cosas. La quito y desaparece de Media. Estos dos directorios se utilizan para dispositivos de almacenamiento que yo puedo desconectar. Y por último, vamos a hablar de una variable de entorno. El shell cuenta con cierto tipo de variables que configuran la acción del sistema. Path es la ruta a la que el usuario con el que me encuentro utiliza por defecto. Entonces, si yo te creo, por ejemplo, ls, primero va a buscar en mi home. Luego va a buscar en user local sbin. Luego en user local bin y así sucesivamente hasta encontrar ls. Si yo busco Python, va a suceder lo mismo. Va a buscar en home OI, luego en user local sbin, luego en user local bin, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí, por ejemplo, yo lo tengo configurado, esta máquina virtual está configurada por mí, para que busque Gradle. Y entonces cuando yo ejecute este comando, ay, ¿qué pasó?
Bueno, lo configuro aquí. ¿Por qué no me está encontrando el Gradle? Bueno, a lo mejor no. Ah, creo que ya sé qué pasó. Bueno, no se preocupe. Con esto yo estoy configurando a dónde va a buscar un comando mi shell. ¿Hay alguna duda con respecto a la jerarquía de archivos? Esto es prácticamente, se lo van a encontrar en todos los Linux. Si ustedes conocen esto, entonces ya no van a tener necesidad de pensar, ¿cómo se llama? Estoy en CentOS, estoy en Ubuntu. Este es el mapa de la estructura completa de un sistema Linux y del 95% de los Unix. Esto es muy conveniente, como yo les comentaba, hay muchos proveedores, hay muchas distribuciones. Si cada quien decidiera dónde colocar qué cosa, si de por sí es complicado, porque sí hay pequeñas diferencias entre distribuciones. Por ejemplo, CentOS utiliza mucho UserBin y Ubuntu y Debian utilizan mucho User Local Bin. Si de por sí con eso ya hay ciertos inconvenientes, imagínense que nosotros decidiéramos colocar nuestros archivos en cierto lugar, los ejecutables en otro, las bibliotecas en otro lugar aparte, sería un relajo todavía más grande. Si ustedes conocen esta estructura, ya saben cómo moverse de manera cómoda a través de un sistema Linux. Lo interesante es esto. Volvemos al tema de contenedores. Cuando yo utilizo un contenedor o cuando utilizo chroot, dev, proc, sys y run, los vuelvo enlaces a otro sistema de archivos, que también tiene su proc, su sys, su run y su dev, y los ligo. Están en otra ruta, en otra parte del sistema de archivos. Y lo que hacen los contenedores es cambiar la raíz para que esté funcionando en este nuevo sistema de archivos. Y entonces yo puedo tener una estructura de Ubuntu y en otro lado tener una estructura de CentOS y con chroot cambio la raíz. Perdón, denme un segundito, creo que está un poco, están tocando la puerta y se pone loca mi perra. Denme un momentito. Perdón por esta interrupción, continuamos. Entonces, así es como funcionan los contenedores. Al final de cuentas, si los sistemas Linux utilizan una estructura jerárquica de directorios, si yo cambio esta estructura a otro lado, entonces tengo un sistema distinto al original. Lo que está en memoria, lo que está ejecutándose, los drivers, los procesos, etcétera, etcétera, simple y sencillamente utilizo un symlink, los ligo a donde debería de estar proc, sys, dev, etcétera, etcétera, en el otro sistema, y entonces el kernel está funcionando, pero lo mandé a otro lado. Es así como funcionan los contenedores. Es muy simple. Es relativamente sencillo poder hacer este tipo de cosas de cambiar, y entonces los binarios, las bibliotecas y todo lo demás son de otro sistema. El kernel es el mismo, los procesos son los mismos, pero cambia la ruta. Esto es maravilloso porque nos permite hacer cosas tan interesantes como esto de los contenedores. Docker es eso. Al final de cuentas, lo que hace Docker es cambiar la raíz y en una nueva raíz tener un sistema completo. El capítulo 17 trata exactamente de eso. Y bueno, vamos a continuar. ¿Hasta aquí todo bien? ¿No hay muchas dudas? Siempre lo digo y lo comento porque a veces bueno, no a veces, es demasiada información, son muchísimas cosas las que vamos a ver, es un cúmulo brutal de información. Y es lo que siempre les digo, sí, mis cursos son para gente que no conoce los sistemas Linux, es para gente que empieza desde cero, pero no significa que sea un curso básico.
Es un curso introductorio. Entonces, empezamos desde cero, empezamos desde las bases, vamos poquito a poquito, pero la complejidad y sobre todo la cantidad de información va aumentando. Entonces, tengan mucho cuidado, por eso está grabado, por eso los apuntes los trato de ser lo más explícitos posibles, porque es muchísima información. Y bueno, vamos nos queda media hora, vamos a empezar con flujo de texto, filtros y pipes, y de hecho lo voy a extender porque hay algunos pipes que quiero que conozcan, perdón, algunos filtros, y volvemos con el concepto principal. Si Linux utiliza sistemas de archivos, perdón, directorios y archivos, la manera de trabajar con Linux es manipulando flujos de texto. Y aquí las personas que están en los otros cursos de Pythonistas donde yo les platicaba que, por ejemplo, operaciones de Big Data o de análisis de datos se pueden hacer directamente desde Linux. Desde principios de los 70s, Linux ya maneja gestión de flujos de datos. Y lo maneja de manera optimizada porque está de muy bajo nivel el asunto. Y entonces estas cosas que tienen para análisis de datos y flujos de datos y CSVs y cosas así, lo hace de manera prácticamente natural Linux. Y lo vamos a ver aquí. Esto que van a ver ustedes aquí es de muy bajo nivel, ocupa muy poco espacio de memoria y puede utilizar streams de datos de terabytes. ¿Cómo funciona el sistema? El sistema tiene, y voy a entrar a la terminal, tiene una entrada y una salida estándar. La entrada estándar, como lo vimos también con Python, es el teclado. La salida estándar es el resultado de la ejecución, que es esto de aquí, y volvemos al prompt. Existe otro elemento de salida, que es el error estándar. Aquí, la ejecución fue correcta y me trajo esto. Pero, ¿qué pasa si yo trato de hacer ls sobre root? Este es un error. Linux y los Unix tienen una salida especial para los mensajes de error. Aun cuando en la terminal se ve idéntico, esto es salida estándar y esto es error estándar. Se llama stdin, la salida estándar stdout y error estándar stdr. Nuevamente, esta es la entrada estándar, esta es la salida estándar y este es el error estándar. ¿Cómo tomo control de esta salida estándar? Tengo un comando llamado echo o echo. Este es el print del shell. Lo que va a hacer es desplegar lo que está aquí. Envía un flujo de texto a la salida estándar. Ya hay otra manera de hacerlo. Yo puedo utilizar puedo utilizar opcionalmente las comillas, pero normalmente todo, absolutamente todo lo que maneja Linux es texto. O puedo hacer esto.
donde es expresión, como su nombre lo indica, es una expresión del shell. Y el resultado va a ser desplegado. Vamos a ver unos ejemplos. Tengo hecho, hola. Aquí tengo hecho y tengo las comillas. De hecho, también lo voy a colocar aquí. Como una nota. El uso de las comillas o apóstrofes para delimitar un texto es opcional. Aquí lo que yo estoy haciendo es tener un retorno de carro, un retorno de línea. Aquí sí necesito las comillas porque tengo que delimitar bien el texto. Esto es posible. Vamos a hacerlo aquí. Hecho, si yo le coloco hola, lo ejecuta al final, pero si yo le doy hecho, abro comillas, hola, enter, aparece este carácter. Me está diciendo que está continuando el comando. Cierro, y tan pronto como cierran las comillas, hecho detecta el final de lo que va a desplegar. Puedo utilizar apóstrofes o puedo utilizar comillas. Ahora, también yo puedo utilizar caracteres de escape. ¿Qué es un carácter de escape? Es un carácter especial. Por ejemplo, esto de aquí. Este carácter especial es un retorno de línea. Si lo utilizo así tal cual, me va a desplegar el carácter, pero yo tengo la opción guión medio E. Y entonces cada vez que yo encuentre esto de aquí, lo va a aplicar. Esto se ve un poquito mejor que esto de acá. ¿Cómo se despliega una expresión? Hecho, el signo de moneda y expresión. Normalmente cuando ustedes se encuentren el signo de moneda en Bash, significa que es un valor. Y el valor puede ser obtenido a partir de una expresión. La expresión no es otra cosa más que una línea que va a regresar algo en particular. Por ejemplo, que tengo aquí. Con esto yo lo que voy a obtener, de hecho lo voy a colocar aquí. Fíjense, cuando yo utilizo hecho y tengo una expresión, por ejemplo, esta es una expresión, es el comando ls, ls me va a dar una salida estándar, me regresa el listado de una manera bastante somera. Pero ¿qué pasa si yo hago root?
también me lo regresa. Tengo expresiones muy básicas numéricas. Aquí hay una división. Linux está basado en C, en el lenguaje de programación C. En el caso de C, entero entre entero es igual a entero. Cada vez que ustedes se encuentren este signo, está hablando de que va a capturar un valor resultante de una expresión. El valor de la variable pat. Esto es una variable, lo vamos a ver más adelante. Aquí, en la man page, de hecho, ustedes pueden ver los caracteres especiales. Solo trabajamos con N, pero por ejemplo tenemos tabulador, tabulador vertical, retorno de carro, nueva línea, etcétera, etcétera. Por ejemplo, uno de alerta, un sonidito de bip. Este es un carácter especial. Si yo quisiera un carácter que fuera en bytes, un carácter especial sería este. Este sería el byte, pero en hexadecimal, y así sucesivamente. ¿Hasta aquí todo claro? Ahora, hay un comando que es muy parecido hecho, pero hay que tener cuidado con él. Se llama cat. Cat como en concatenar. Cat puede jugar con los flujos de datos. Hecho despliega. Cat lo que va a hacer es tomar flujos de datos y yo los puedo manipular. Por ejemplo, aquí está la sintaxis básica. Es más, le voy a colocar ruta en lugar de archivo. Ruta es la ruta a un flujo de datos. Entonces, por ejemplo, yo tengo el archivo readme, este de aquí, readme.md. Con cat voy a abrir el archivo y voy a extraer la información. De aquí voy a tener una nota. El flujo de datos por defecto es la entrada estándar y se termina de capturar cuando se teclea control D. Entonces, bueno, aquí yo le estoy diciendo a dónde va. Aquí lo que voy a hacer es tomar readme.md y gitignore. Son dos flujos.
Primero va a traer readme.md. Que termina aquí. Y luego va a tomar el flujo de gitignore. Ahora, los flujos de datos, como yo les he dicho constantemente, no solamente son archivos. Vamos a hacer un ejemplo. Voy a utilizar cat dev input mice, pero desde aquí. Vamos a ver si me lo permite ahora sí. Creo que no está detectando el teclado. Déjenme ver. Déjenme ver. Bueno, vamos a ver. Entro. Aquí está. Ya entré. No sé, creo que no me está detectando el mouse. Por ejemplo, yo tengo cat. Vamos a ver, dev. Aquí está. ¿Qué estoy haciendo? Con sudo tengo el acceso de superusuario. Cat es el comando de concatenación. Y dev input mice es a donde yo tengo el ratón. Cada vez que yo muevo el ratón, aparecen en binario datos. Es la posición del ratón, son los movimientos del ratón. Con control D, si no es que queda o con control Z, detengo esto de aquí. Lo que estoy haciendo con cat es ir directamente al dispositivo y capturar lo que está pasando con el dispositivo. Al final de cuentas, esto, lo que hacen los dispositivos, es un flujo de datos que está en bytes. Cat puede capturar este tipo de cosas. Cat, si yo no le coloco nada, lo que va a hacer es capturar el teclado y cada vez que yo le doy enter, lo va a regresar. Con control D, me salgo de ahí. Este es el gran poder que tiene Linux y los sistemas Unix. Es bien simple acceder a dispositivos. Para dejar capturar es control D. Y para que termine la terminal directa de capturar los eventos del dispositivo es control a la derecha del teclado. Bueno, estas ya son las instrucciones. Así de simple es acceder a los dispositivos con un cat. Es por eso por lo que Linux es tan utilizado en Raspberry Pi y en este tipo de dispositivos en Internet de las Cosas, porque lo único que tienen que hacer ustedes es compilar el driver y simplemente redireccionar el flujo del dispositivo a algo que lo capture. Ah, pero ¿en dónde puse diagonal cat? Bueno, ahorita lo reviso. Esta es la página de cat, el man page. Por ejemplo, hay otro, hay un comando que me regresa los mensajes del sistema. Se llama dmessage. Lo voy a añadir. Ay, y ya nos faltan 8 minutos, me voy rápido. Cat dmessage.
sudo, si no, no me lo va a permitir. Este comando me da toda la información desde que se inició, desde el arranque de Linux, en el segundo 0, y cómo fue detectando los dispositivos y cómo el sistema se estaba ejecutando. Tiene todos los mensajes del sistema, es decir, todos los mensajes del kernel, de cómo detectó los dispositivos y cómo están funcionando constantemente. Si hay un error del kernel, un kernel panic, etcétera, etcétera, está aquí en the message. Voy a jugar con esto para ver los flujos de datos. Ahora, ok, correcto. Así es, Omar, puedes detectar cualquier cosa. Ahora, yo puedo redireccionar con esto, con el signo de mayor que, yo puedo apuntar a que la salida estándar o el error estándar apunten a un lugar en particular. Por ejemplo, aquí tengo hecho, saludos, este es un mensaje de texto. Si ustedes recuerdan, hecho va a mandar a la salida estándar, pero con esto yo lo redirecciono. Y entonces ya lo voy a guardar a saludo.txt. Lo que va a hacer es, si se creó un archivo, ¿cómo se llama? Debe llamar pipe. Entonces tengo hecho. Lo que voy a hacer es la salida de hecho, mandarla a saludos.txt. Por ejemplo, aquí, el listado del directorio en donde yo me encuentro, lo voy a mandar al listado.txt. Y ahora, del listado.txt y saludo.txt, lo voy a mandar a concatenado.txt con el cat. ¿Y qué pasa si utilizo esto de aquí? Esto no lo voy a poder ejecutar desde la notebook, lo voy a ejecutar desde la terminal. Cat, no estoy colocando ningún tipo de flujo. Entonces, lo que capture con mi teclado, lo voy a guardar a escrito.txt. Y cuando termino, tecleo control D. Y entonces lo que yo escribí con el cat quedó guardado en el archivo. Esto fue lo que yo escribí directamente del teclado. Captura del teclado y lo envía a donde yo le indique.
Digamos que antes, en el principio de los tiempos, este era la mínima expresión de un editor de textos. Obviamente, pues es súper básico, no, únicamente pueden enviar, pero no pueden corregir ni nada. Es como una máquina de escribir de las viejitas. Si la regaban, pues tenían que meter corrector. Pero cat me sirve para reenviar flujos a donde yo quiero, utilizando esto. Esto se conoce como un pipe. Los flujos son como un líquido. Pipe es cañería o tubería. Yo puedo redireccionar los flujos utilizando este tipo de pipes. Este de aquí es parecido. Pero std out. Este pipe permite redireccionar a un archivo. En caso de que el archivo exista, el flujo se añadirá al final del archivo. Entonces, yo ya tenía listado .txt. ¿Qué es esto de aquí? Si lo vuelvo a ejecutar, bueno, este lo voy a quitar, este ya estaba. Ahora utilizo la opción L y utilizo el doble mayor que. Esto ya existía. Cuando yo utilizo esto, aquí está la captura original y aquí está la captura siguiente que utilicé con el doble mayor que. Este es el resultado de ls-i y este ls-l continúa aquí. Entonces, con esto, yo puedo enviar datos de manera incremental. Hay uno último que es al revés. Este no se utiliza mucho. Y aquí tengo un ejemplo. Es más, voy a utilizar, creo que es cat. Lo que estoy haciendo es, de aquí, envío en orden inverso. Este realmente no se usa demasiado, pero vale la pena que lo conozcan. Y por último, me voy a tomar nada más un minuto más. Yo también puedo redireccionar el error estándar. La entrada estándar tiene el código 1, la salida estándar tiene, perdón, 0, la salida estándar tiene el código 1 y el error estándar tiene el código 2. Si yo coloco 2 al principio, vamos a hacer el ejemplo. L es erróneo, me marca este error. Espero que no tenga error.txt, si no existe. Error no existe. Este ls me va a dar una salida correcta. Si yo le coloco 2, lo que va a hacer es reenviar el error estándar a error.txt. Esta es la salida estándar, no hubo error. En error.txt no hay nada, porque no hubo error. Lo que voy a hacer aquí es utilizar ls erróneo. De hecho, ya lo hice varias veces. Lo ejecuto y entonces el error estándar
no me lo va a desplegar, sino que me lo va a enviar a error.txt. Y entonces yo puedo generar de manera muy sencilla una bitácora de errores. Lo único que tengo que decir es, el error estándar me lo mandas a un archivo especial y cualquier tipo de incidencia errónea que exista, la capturo de manera distinta a la salida estándar. ¿Cómo se hace? Si yo quiero sobreescribir o si quiero hacerlo incremental. Tan solo con colocar este 2, le estoy indicando que lo que voy a enviar es el error estándar. ¿Hasta aquí todo claro? El 1 es para la salida estándar. De hecho, es lo mismo que colocarlo así. Es más, lo voy a borrar, esto no tiene demasiado sentido. Ahorita hemos hablado de lo que se conoce como pipes. Yo puedo cambiar el flujo, pero existen otros elementos llamados filtros, que es lo que vamos a ver el lunes, que me permiten transformar o analizar flujos de datos. Lo que hacemos con Hadoop y lo que hacemos con Spark y Big Data y todo este tipo de cosas, Linux lo hace desde los 70s. Cualquier tamaño de flujo de datos puede pasar por un filtro, que es lo que se conoce como función. Cuando hablamos de lambdas y cosas por el estilo, lo procesa y vuelve a hacer una salida. Esto es lo que vamos a ver el lunes. Vamos a ver los filtros más comunes que utilizamos en Linux. Y se van a dar cuenta del poder del sistema operativo de los Unix y de los Linux, sin necesidad de entrar en tantas, ahora sí que complejidades como puede ser instalar Hadoop o Spark o cosas así. Lo vamos a ver en la siguiente sesión. Lo dejamos aquí y nos vemos el lunes. Muchas gracias.